Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta reunión de Sentados a la Mesa. Hoy vamos a continuar estudiando lo que es el Evangelio según Mateo, recordando que este es el primer evangelio que estudiamos, que fue escrito por un discípulo directo de Jesús y sería el último de los evangelios sinópticos que vamos a estar estudiando. Este evangelio pues es bastante denso en cuanto a enseñanza, que realmente el formato se complica un poquito por la cantidad de discursos que en este caso pues tiene Jesús, pero bueno, vamos a intentar resumirlo de la mejor forma para que esto sea bastante útil, ¿verdad? Así que sin más preámbulo, les dejo a mi esposita para que les explique lo que sigue de Mateo. Ok, bueno, pues recordando un poquito lo que vimos hace 8 días, nos quedamos en el Sermón de la Montaña, ¿no? Toda la enseñanza que nos deja el Sermón de la Montaña y todo lo que allá les habló, no solo a los discípulos, sino a la gente que estaba ahí alrededor, ¿no? Pero vemos como está en su material, como este caudal, ¿no? Como este río, pero en la siguiente parte que nos hace detenernos un poquito es en el sermón de la misión, ¿sí? Y acá nos da enseñanzas puntuales y más profundas, ¿no? Aunque Mateo es tan pedagógico que conforme va narrando, también nos va enseñando a Jesús como un maestro, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de las acciones mientras va bajando de aquella montaña y dice que bueno, pues en este tiempo Jesús sana al leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad. Se encuentra con los endemoniados gadarenos, ¿no? Sana al paralítico también. Y llama a Mateo, al escritor de nuestro punto de vista en esta noche, ¿no? También sana a la hija de Jairo con un flujo de sangre. Los ciegos reciben vista, dice. Y termina esta idea en el capítulo 9, más o menos, que nos va contando con mucha fluidez estas historias, ¿no? Después nos habla de la necesidad de los obreros. Y acá me voy a detener un poquito leyendo el pasaje. Y dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y acá creo que nos deja esta enseñanza a todos, ¿no? De que en muchas ocasiones las personas están listas y necesitadas sobre todo de escuchar del amor de Dios y de la salvación que Él nos da. Y que tú y yo necesitamos ser estos obreros que van y que traen las buenas nuevas, ¿no? Del capítulo 8 al 10, versículo 5, hay mucha acción tras acción desbordada, ¿no? Jesús asiste a donde hay necesidad. Donde Él ve necesidad, Él se detiene. Y ya vimos que no importa si sea Samaria, no importa dónde sea, Él se detiene, ¿no? Él se dirige a donde haya necesidad. Pero ya entrando en el capítulo 10, Jesús comienza con la elección de los 12 discípulos. Y en el versículo 5, y hasta el 42, nos vamos a detener un poquito para aprender con calma la misión de estos 12, ¿no? Jesús encargó a los 12 apóstoles que fueran a la nación de Israel a predicar el evangelio del reino. Los discípulos tenían que ir no como precursores, fíjate en este detalle, ¿no? Nuestro Señor les dio el poder para llevar a cabo milagros, lo cual era como su carta de presentación. Y chécate que su título cambió de ser discípulos o alumnos a ser apóstoles
delegados, fíjate. Él los está enviando y acá dice en el versículo, entonces llamando a sus 12, en el versículo 1 del capítulo 10, los comisiona y los nombra, ¿no? Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Entonces, ya les está dando una tarea, pero también les está dando un poder. ¿Te das cuenta? Esto ya es como esta carta de presentación para ellos, ¿no? Y aparece el nombre de cada discípulo. Dice acá que pues llamó a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, el recaudador de impuestos y autor de este evangelio, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas el Iscariote, quien traicionó a Jesús, perdón. Y fíjate, dándoles estas indicaciones, pues vemos que el Señor envió a los 12 con las credenciales que Él tenía. Los mismos dones, el mismo poder, se los estaba como entregándoselos en sus manos para que ellos también fueran e hicieran eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué debían esperar esos 12? Porque la cosa no era nada más vayan y háganlo, ¿no? Acá se iban a enfrentar con algo difícil, ¿no? Y así les advierte, no va a ser fácil, ¿no? Mirad que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El Hijo de Dios era sabio como una serpiente, tan inofensivo como una paloma. Resulta que pues, es peligroso, ¿no? Ser una cosa sin ser la otra, fíjate. Por eso Él hace como este contraste. Sé astuto, sé sabio como la serpiente, pero inofensivo como una paloma, ¿no? Tener una cosa sin la otra puede ser un peligro. Debemos combinar estas dos cualidades, ¿no? Tener esta astucia, ¿sí? Pero también tener este corazón de palomas inofensivas. Y en el versículo 22 les dice que todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, dice acá. Entonces esta afirmación se refiere a la realidad de que el Señor guardaría a los suyos durante el periodo de estos 3 años que están por venir, ¿no? De su ministerio, ¿no? Enseguida les habla de los principios que debían gobernar las vidas de todos los discípulos. Y aquí el Señor Jesús les presenta a estos hombres instrucciones de carácter muy general, aunque estos grandes principios se interpretan como dirigidos a estos 12 apóstoles, pues esto también puede incluirnos a ti y a mí, ¿no? Podemos aplicarlo también de esta manera, ¿no? Y dice acá que un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Y esto se los resumo por cuestión de tiempo, ¿no? Pero este es como lo esencial de esta enseñanza, ¿no? Más adelante vemos palabras de ánimo, de esperanza, de ese cumplimiento de la cruz, ¿no? Dice en el versículo 40, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirá la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua a uno de mis seguidores más pequeños, les aseguro que recibirán
una recompensa. Entonces yo creo que este mensaje que después de haberles dicho que van a padecer, que van a ser rechazados, que van a ser odiados incluso, este mensaje que les deja, yo creo que ya les pone esta esperanza y estas ganas de decir, yo voy, ¿no? Yo quiero ir, yo quiero avanzar y yo quiero hablar del reino de Dios para que todos sean salvos, ¿no? Entonces, y bueno, pues acá vamos a pasar a la siguiente parte. Perfecto, chicos. Y bueno, para enmarcarlos también a ustedes en el material y porque al final de la sesión vamos a hacer como un resumen en la Gran Comisión. Después del Sermón de la Montaña, que es el siguiente río, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 4. El Sermón de la Misión, que acaba de explicar mi esposa, iría del capítulo 10, versículo 5, hasta el capítulo 10, 42. ¿Vale? Ahora vamos a ver el siguiente río, la siguiente parte de acción, ¿vale? Que iría desde el capítulo 11 y capítulo 12, ¿vale? Y bueno, a mí me encanta, voy a atrasarme un poquito, cuando en el versículo 5 del capítulo 10 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y aquí es cuando inicia el Sermón de la Misión. Y el primer versículo del capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. ¿Se fijan cómo en ese caso Mateo enmarca el sermón? Allá inicia y acá en el capítulo 11 termina, ¿vale? Y aquí es donde empieza la parte de acción. El capítulo 11 inicia con la duda de Juan el Bautista. Duda de Juan el Bautista después de haber bautizado a Jesús. Manda a dos de sus discípulos y le preguntan a Jesús, ¿eres tú al que esperábamos o debemos de esperar a alguien más? Les preguntan los discípulos de Juan a Jesús. Y en el versículo 4 dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, etcétera, ¿vale? Y ya con eso pues manda el mensaje a Juan el Bautista para afirmar pues que Jesús obviamente es el Cristo, ¿vale? Y después de eso pues Jesús se queda con la gente platicando de Juan el Bautista, diciendo que él era el Elías que debía de venir para preparar el camino. Y aquí me llama mucho la atención en el versículo 8 y versículo 19, cuando se ven los dos estilos de predicación, tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Por ejemplo, el 18 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿qué demonio tiene? Y el 19 dice, vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, que come y bebe, dice, he aquí un hombre comilón, refiriéndose a Jesús, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pues aquí yo me imagino a un Jesús, mejor dicho, primero a un Juan el Bautista, muy mesurado, muy prudente. En cambio a Jesús, pues, según lo que dice aquí, parece que a Jesús, pues sí le gustaba la convivencia, ¿verdad? Le gustaba como tal la fiesta. Pues claro, había que celebrar que el Mesías estaba en la tierra. Pero a pesar de eso, a Juan el Bautista le decían, ¿qué demonio tiene? Y más adelante en este libro van a decir que Jesús hacía sus milagros en el nombre de Satanás. Fíjense cómo en ese caso el pueblo judío no estaba contento con ninguno de los dos estilos. Uno mesurado y el otro pues más de convivencia, como lo era Jesús, ¿verdad? Y bueno, a partir del versículo 20, Jesús promete descanso para el alma. Y aquí es, por ejemplo, diría yo que Jaciel en la previa pues se basó en este versículo, en el versículo 28, cuando dice, venid a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿vale? Y bueno, a partir del capítulo 12, habla de cuando los discípulos recogen trigo en el día de reposo, que ahí es cuando los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús acerca de por qué están haciendo estos los discípulos. No están cumpliendo la tradición judía. Y bueno, aquí me encanta lo que les responde Jesús en el versículo 7 cuando dice,
misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Que en este caso Jesús les responde lo que dice Oseas 6:6. Recordando que Mateo es el evangelio que tiene mayores citas del Antiguo Testamento. ¿Vale? Y bueno, y continúa en este caso cuando Jesús pues sana la mano de un hombre, también en el día de reposo. Recuerda que en el día de reposo es hacer lo importante. ¿Vale? Esa es la interpretación pues, que en este caso nos da Jesús. También una gran multitud cuestiona a Jesús, y en el versículo 38, que este es un aporte único de Mateo, que es cuando unos líderes religiosos piden a Jesús un milagro, ¿vale? Y a partir del versículo 46, Jesús dice quién es su verdadera familia, recordando que en este subcapítulo vienen a visitarlos María y los hermanos de Jesús. Y en ese caso Jesús dice, ¿y quién es mi familia? Y quedando viendo los discípulos, dice, ahí está mi familia. Refiriéndose que a los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos, son mis hermanas y es mi madre. Ellos son la familia de Jesús, los que hacen la voluntad del Padre. ¿Vale? Y bueno, esta es la parte de acción, chicos, y con esto entramos al tercer gran discurso de Jesús, que iría del capítulo 13, versículo 1 al versículo 53, que este sería el sermón del reino de los cielos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Recordemos también lo que decía en el sermón de la montaña, que Jesús se sentó. Cuando el maestro enseñaba, él se sentaba, ¿ok? Y les habló muchas cosas por parábolas. Este sermón también se puede llamar el sermón de las parábolas, ¿ok? O el del reino de los cielos. Y aquí, ¿qué parábolas nos muestra? Pues nos muestra la parábola del sembrador, que esta pues también la podemos encontrar en Marcos y en Lucas. Y aquí pues los discípulos también se preguntaban, Señor, Maestro, ¿por qué nos enseñas hablando de esa forma, en parábolas? Y aquí pues Jesús le responde en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos cuando Jesús narra la parábola de la cizaña. Tenemos cuando Jesús narra la parábola de la semilla de mostaza, que este también está en Marcos. El de la cizaña no está en Marcos, esta es única de Mateo, ¿vale? También vemos la parábola de la levadura, Jesús también explica algunas parábolas, como en este caso la de la cizaña, la del tesoro escondido, que es única, el mercader de perlas, y aparte la parábola de la red. Y aquí lo que me llama la atención es en la parábola de la levadura, que en el versículo 34, leamos desde el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Que esto está en Salmos 78:2. Y bueno, y aquí podemos ver muchas referencias al Antiguo Testamento. Jesús aquí cita a Jeremías, cita a Ezequiel, cita a Isaías, cita a Miqueas, cita a Salmos, Deuteronomio. Está lleno de citas al Antiguo Testamento, precisamente porque Jesús vino para cumplir la ley, ¿vale? Y bueno, y aquí lo interesante es que en cada una de las parábolas Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, y de esta forma es que Jesús pues iba desenvolviendo cada una de sus enseñanzas. Y bueno, y termina en el versículo 53 cuando dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Ok, listo, pues se va de allí. Y aquí termina la sección de las parábolas. Ya comenzando desde el capítulo 13, versículo 53, dice que Jesús regresa a Nazaret y la verdad es que nosotros estamos tratando como de resaltar lo más, pues sí, lo que creemos que es un poquito más importante, pero pues ojalá que ustedes tengan el tiempo de
de leer con calma, ¿verdad? Y de pues en cada parte poder detenerse a aprender pues qué quería decirnos Dios en todo esto, ¿no? Porque pues les vamos contando así como la historia súper rápida. Entonces termina aquí la sección de las parábolas. Jesús regresa a Nazaret, muere Juan el Bautista, le dan la noticia a Jesús y pues acá viene como un cambio de tema, ¿no? Para continuar con las enseñanzas, alimenta a los 5,000, camina sobre el mar. Y nos dice qué es lo que contamina al hombre, nos habla de la fe de la mujer cananea, que mi esposo ya nos habló un poquito cuando hablamos de Lucas, ¿verdad? Cuando hablamos de Lucas, él se detuvo a explicar porque esta mujer en la interacción con Jesús le dice, hasta los perros comen las migajas, ¿no? Jesús sana a muchos. Y ahí le demandan también una señal y habla de la levadura de los fariseos. Pero en el capítulo 16 nos vamos a encontrar como con el mensaje central del evangelio, ¿no? Llegamos a esta parte que es pues lo más sobresaliente, lo que tenemos que tomar mucho en cuenta, la declaración de Pedro, ¿no? En Marcos vimos cómo le responde Pedro cuando le dice, ¿quién dices tú que soy? ¿No? Entonces en Lucas vemos otra forma y ahorita en Mateo lo vamos a ver un poquito más explícito, un poco más desarrollado, y Mateo agrega algunas cosas que son muy importantes que tú y yo las tengamos en cuenta. Mira, en Marcos Pedro responde, tú eres el Cristo. En Lucas Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Y en Mateo, Pedro responde, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y vamos a leer aquí un poquito qué es lo que continúa diciendo en este versículo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí se refiere, cuando le está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la revelación que Dios le dio a Pedro a través de la fe que tenía Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces acá podemos también ver esta primera aparición de la palabra iglesia como tal, y también pues entender que a lo que se refería Mateo al narrarnos esto era que sobre esta revelación era que iba a edificar la iglesia. Sabemos que este versículo en muchas ocasiones se tergiversa un poco, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que se refería a la fe y no precisamente a Pedro como ser humano, ¿cierto? Entonces, bueno, posteriormente Jesús anuncia su muerte, sana al lunático, anuncia otra vez su muerte por segunda vez, ¿no? Paga el impuesto del templo y a partir del capítulo 18 nos habla de la vida de la iglesia y este es el penúltimo discurso, ¿no? La vida en comunidad. Y entonces empieza a enseñar con una pregunta, ¿quién es el mayor? Dice acá, ¿no? Este discurso nos dice que trae de la gente que lo está escuchando, trae al centro a un niño y les empieza a hablar con el niño como tipificando algo, ¿no? Dice, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Ok? Entonces, observa cómo esta gran enseñanza, ¿no? de parte de Dios, que a lo que le interesa a Él, ¿qué es? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cuánto hicimos en la tierra?
¿no? Al final le interesa nuestro corazón, la pureza de nuestra alma, la humildad que tiene el niño, la inocencia que tiene el niño. Como en el versículo anterior, ¿recuerdan? Astutos como una serpiente, pero también inofensivos como una paloma. Entonces esto, híjole, a mí me marca, ¿no? Todo lo que yo procuro en la vida, delante de Dios, tiene el valor material que yo creo que no vale nada para Él. A Él lo que le importa es mi corazón y a Él lo que le importa es cómo yo voy viviendo mi vida, ya una vez conociéndolo a Él y cómo es transformada mi vida. Entonces, bueno, avanzamos. Dice, después que no nos hagamos, esto ya lo va narrando, ¿no? Que no nos hagamos tropezar los unos a los otros, que también debemos cuidarnos los unos a los otros. Habla de la oveja perdida y por último nos dice que debemos perdonar. Y acá también viene una parte súper importante, ¿no? Pues la iglesia, tú y yo, somos la comunidad del perdón, ¿sabes? Entonces somos los primeros que tenemos que tener bien claro que el perdón es indispensable. Entonces, si por ahí tenemos algo pendiente con el perdón, pongámonos a trabajar, porque esto es súper importante para Dios, ¿no? Las iglesias deberían de ser estas comunidades de perdón, ¿no? Todo esto no es para darle una disciplina a la gente, ¿no? Para decirle esto lo hiciste bien, esto muy mal, ¿no? O sea, no debería de ser ese lugar. La iglesia no debería de ser ese lugar, ¿no? Así que aquí deja muy claro, hay que perdonar ¿hasta cuánto? 70 veces 7, ¿no? Y termina con esta historia donde nos habla de la persona que no perdona la deuda. En el versículo 26 empieza. Pero no empieza aquí, la verdad es que viene desde un poquito antes, pero yo puse aquí como la historia más, ¿no? Para irnos directo a la enseñanza. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Entonces termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Qué belleza, porque tenemos como gran ejemplo, como gran enseñanza, que tú y yo fuimos perdonados, que tú y yo somos pecadores y la deuda fue pagada, ¿sabes? Entonces, imagínate qué derecho tenemos para no perdonar a quien nos ofende, a quien nos debe, y no me refiero a cosas materiales, ¿no? Me refiero más a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, esto nos cierra este capítulo, ¿no? Con esta gran enseñanza en donde nos muestra muy claro qué absurdo es que este siervo no le perdonó la deuda a otra persona, así como muchas veces desafortunadamente tú y yo no perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos deben, ¿no? Y
Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar si Dios ya nos perdonó a nosotros? Vamos a continuar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, como dice la oración del Padre Nuestro en el primer sermón que estudiamos, que es el Sermón de la Montaña, ¿vale? Y bueno, y con esto termina el sermón de la comunidad o el sermón de la iglesia. Pasemos al siguiente, el siguiente río, la siguiente parte de acción, que iría del capítulo 19 al capítulo 24, versículo 2, ¿vale? Y bueno, esta parte inicia cuando Jesús enseña acerca del matrimonio y del divorcio, recordando que en la ley está escrito que si un hombre aborrece a su esposa, puede darle carta de divorcio, y eso está escrito, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Jesús en el versículo 8? Dándole otra interpretación o una interpretación más profunda a lo que es la Tanaj, ¿no? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, en el diseño original, ¿vale? Y bueno, vemos más actividad cuando Jesús bendice a unos niños, cuando Jesús habla al joven rico, recordando que esto pues está tanto en Marcos como en Lucas. En el capítulo 20 vemos cuando Jesús narra la parábola de los obreros con igual salario, que esta parábola también es única del Evangelio según Marcos, ¿vale? También vemos cuando Jesús predice su muerte por tercera vez, y aquí otra vez Jesús enseña acerca del servicio a otros. Y algo interesante de aquí, en comparación a Marcos, que esto también aparece en Marcos, pero desde un enfoque distinto. En Marcos, ¿recuerdan cuando los cuando Juan y Jacobo le dicen: Señor, cuando estés en tu reino, que uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda? En Marcos son ellos dos los que hablan. Aquí en Mateo, quien habla es la madre de ellos dos, quien le pide eso a Jesús, ¿vale? Y bueno, y aquí me encanta en el versículo 26, que para mí es el mejor ejemplo de liderazgo. Si cualquiera de nosotros quiere ser un líder, pues debe seguir esto: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el verdadero ejemplo de un líder, ¿ok? Y bueno, y a partir del capítulo 21 vemos cuando Jesús hace pues la entrada triunfal a Jerusalén, que esta ya la vimos en Lucas. Vemos también cuando Jesús purifica el templo, recordando que este evento, según los expertos, fue el detonante para que las autoridades crucificaran a Jesús, ¿vale? Porque les estaba moviendo todo, ¿ok? Vemos también cuando los líderes religiosos desafían la autoridad de Jesús. Vemos algunas parábolas, algunas únicas, como la parábola de los dos hijos, que esta es única del Evangelio según Mateo, que estaría en el versículo 28 al 32. La parábola de los labradores malvados, ¿ok? Que esta también está en Marcos y en Lucas, obviamente hablando o dándoles una indirecta, llamémoslo así, a los fariseos, ¿verdad? También narra la parábola del banquete de boda, que dice que invita a varios y algunos pues prefieren no ir, y después dice: inviten a otros que estén afuera como tal. Y bueno, ¿qué nos enseña esta parábola? Que es, pues obviamente Jesús en primera instancia vino a su pueblo, al pueblo judío. El pueblo judío no lo escuchó. Entonces invitemos a los de afuera, a los gentiles. Pero ¿qué pasa? Viene un gentil y no se viste de acuerdo a la ocasión. ¿Y qué le pasa a esta persona que no se vistió para la ocasión? Pues fue echado afuera, a las tinieblas, allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Y esto lo vamos a ver muchas veces en el Evangelio según Mateo, y obviamente nos trae mucha enseñanza.
¿Qué más vemos aquí? Cuando los líderes religiosos pues interrogan a Jesús sobre el pago de impuestos, sobre la resurrección, y en el versículo 37 lo interrogan sobre el mandamiento más importante, que ¿cuál es? Versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, que aquí Jesús pues obviamente lo cita de Deuteronomio 6:5, diciendo que este es el primero y más grande mandamiento, y que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? Y bueno, y seguimos avanzando, capítulo 23. Este capítulo 23 prácticamente Jesús se dedica a criticar a los fariseos. Ay, fariseos, hipócritas, les dice, ustedes creen que con solo cumplir sus tradiciones, creen que serán salvos, con simplemente hacer ese checklist, obviamente, de todas sus acciones. Pero recordemos lo que dijo Jesús cuando cita Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, es decir, el corazón. Lo que importa es el corazón, ¿ok? Y bueno, y en el capítulo 24 es cuando Jesús predice la destrucción del templo, ¿ok? Que esto sería 40 años después de que murió Jesús. Ahí fue donde fue destruido el templo y que no se ha reconstruido hasta el día de hoy, ¿ok? Y más o menos por ese tiempo fue cuando fue escrito este libro del Evangelio, ¿vale? Y con esto, chicos, entramos al quinto y último gran sermón de Jesús, que iría del capítulo 24, versículo 3, hasta todo el capítulo 25, que este sería el sermón del fin de los tiempos, ¿ok? De aquí vamos a leer un poquito de palabra. Versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos oyendo de esto? Sí, ¿verdad? Desde el año pasado o antepasado, ¿verdad? Sí. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por ser cristianos. ¿Vale? Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, mi esposa lo dijo, este será salvo. ¿Ok? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí sí, vendrá el fin. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, que esta es nuestra gran comisión, que vamos a ver obviamente más adelante. Y bueno, a partir del versículo 26, Jesús habla de su regreso, que aquí vemos una escatología impresionante, realmente. Prácticamente aquí Jesús estaría predicando el Apocalipsis, pero sabemos que el Apocalipsis, pues en ese tiempo que vivió Jesús, pues no existía, ¿verdad? Pero aquí es como que Jesús pues estuviera predicando el Apocalipsis como tal. Aquí pues nos dice que el sol se va a oscurecer, la luna ya no va a tomar luz como tal, se van a caer las estrellas, dice, y van a ver al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo como tal, todo muy escatológico. Y después en el versículo 36 nos habla de la necesidad de velar, es decir, de esperar al Hijo del Hombre, al Cristo, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Vale? Y después de eso, en el capítulo 25, Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes en referencia a la necesidad de velar, ¿verdad? Aquí pues Jesús nos dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que tenían suficiente aceite para esperar al esposo y 5 pues que no tenían mucho y se quedaron dormidas. Y por ahí escucharon
una señal de que el esposo ya iba a venir, le piden a las otras y las otras pues dicen, no, pues este es mío, yo estoy esperando al esposo, yo estoy esperándolo. Entonces ellas se van para comprar más aceite, regresan y ¿qué creen que pasó? Ya regresó el esposo. Y tocan, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Y qué les dice el esposo? Versículo 12, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque no velaron, no me esperaron, no estuvieron listos. ¿Ok? De ahí pues nos narra Jesús a partir del versículo 14 la parábola de los talentos, que esta también está en Lucas, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. ¿Ok? ¿Qué hicieron los primeros 2? Lo multiplicaron. Obviamente el Señor aquí les dio de acuerdo a su capacidad, pero debían hacer algo con los talentos que se les dio. Los primeros 2 los multiplicaron. ¿Y qué les dijo el Señor? Siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dijo al que no hizo nada? Al que escondió el talento y que no hizo nada, no cumplió la gran comisión, no cumplió su misión. Le dice, siervo malo y negligente, le dice. Y a este se le echó en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando no hacemos nada, cuando no predicamos el evangelio, déjenme decirles algo, también pecamos. También pecamos. ¿Ok? Bien, también Jesús nos habla sobre el juicio. Y aquí pues me quiero detener en el versículo 35, porque aquí pues Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y aquí pues se pregunta a la gente, ¿cuándo hicimos eso? Bueno, pues Jesús responde. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Vale? Amor al prójimo. El segundo mandamiento más importante. Bien, y con esto terminamos el sermón del fin de los tiempos. Y a partir de aquí empezamos con la pasión, que sería desde el capítulo 26 hasta el final, obviamente. Si quieren esto, pasémoslo más rápido porque ya lo vimos, obviamente, en Lucas. Aquí vemos cuando Judas ofrece traicionar a Jesús, cuando se preparan para la Pascua, celebran como tal la última cena. Pedro niega a Jesús como tal. Jesús es traicionado y arrestado. Y aquí vemos algo interesante que solo se presenta en Mateo. El suicidio de Judas. Este es un aporte de Mateo, que esto está en el capítulo 27, versículo 3, en adelante, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Cuando Pilato pues juzga a Jesús, que aquí la mujer le dice, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Y qué hace Pilato? Se lava las manos. Ay de ustedes, líderes religiosos, es cosa de ustedes. De ahí pues Jesús se va para ser crucificado y el versículo 44 nos cuenta que los 2 ladrones injuriaban a Jesús, al igual que en Marcos. Tanto en Mateo como en Marcos no nos cuenta que había un ladrón arrepentido y uno que era malo. Ese es un aporte de Lucas, recordando que tampoco Mateo estuvo presente en la crucifixión de Jesús. ¿Ok? Y a partir del 45 pues nos habla de la muerte de Jesús en la cruz, ¿vale? Y a partir del 62, este es otro aporte de Mateo, cuando los líderes religiosos mandan guardias a que cuidaran la tumba de Jesús, porque ellos temían que los discípulos fueran, robaran el cuerpo de Jesús y esparcieran la noticia de que Jesús había resucitado, como ya lo había dicho antes. Pero ¿qué creen que pasó? Capítulo 28, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y aquí, si quieren, leamos el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 4. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
Recordando que las mujeres fueron las que fueron a visitar la tumba. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Vale? Posterior a eso, pues ya un Jesús resucitado se muestra a las mujeres, ellas lo adoran y también les dice que vayan a sus discípulos y que se van a ver en Galilea. Y posteriormente, a partir del versículo 11, que este es otro aporte único de Mateo, que es cuando los líderes religiosos sobornan a los guardias. Les dan dinero para que digan que llegaron los discípulos y robaron el cuerpo de Jesús. Y nos cuenta Mateo que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día en que Mateo pues escribió su libro. ¿Ok? Y para terminar, chicos, en el versículo 16 Jesús nos presenta la gran comisión. Y aquí, según la fuente que nosotros consultamos, aquí estaría resumido los 5 grandes discursos de Jesús. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Sí? Bueno, ahorita los vamos a recordar. Leamos desde el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este haría referencia al Sermón del Monte, recordando que el Sermón del Monte es la cumbre de la moral, como lo decía Mahatma Gandhi. ¿Ok? Y al final del Sermón de la Montaña, ¿qué decía? Que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, toda potestad, y no como los escribas. ¿Vale? Después nos dice, versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué sermón sería este? El de la misión, correcto. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sería el sermón del reino de los cielos. ¿Enseñándoles a quién? Pues a la comunidad, a la iglesia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este obviamente sería el sermón de la iglesia o el sermón de la comunidad. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué sermón sería este? El sermón del fin de los tiempos. ¿Vale? Y bueno, chicos, con esto terminamos el Evangelio según Mateo. Obviamente nos fuimos muy rápido. Mateo es un libro muy pedagógico, obviamente fuimos bastante rápido. Recomendamos a ustedes que los lean. Obviamente la intención de este curso es que ustedes lean la Biblia, que les llame la atención pues estos puntos curiosos, la lean y obviamente la estudien, ¿vale? Dejamos por fuera algunas cosas como por ejemplo los quiasmos, que esta es una figura retórica que está en el Evangelio según Mateo y que era muy importante para los judíos, pero bueno, con esto nosotros terminamos. Vamos a ir a las preguntas. Listo. En el material que tienen en la descripción de YouTube, para quien está en línea, tienen estas preguntas que dice, explica con tus propias palabras uno de los 5 grandes discursos de Jesús y cómo lo puedes aplicar a tu vida. Yo creo que sería igual, siempre les digo, ¿no? Difícil escoger solo uno, pero hay muchísima enseñanza. Entonces, como lo dije yo ya antes, mi esposo lo dijo también, ¿no? Checa cómo aplicar cada enseñanza en tu vida. El sermón de la montaña debería ser como de las enseñanzas que tengamos presentes para toda ocasión. Si quieres hablarle a alguien que no cree en Dios, por ejemplo, si quieres corregir a alguien, si quieres alentar a alguien, todo lo podríamos extraer del sermón de la montaña, ¿no? Para mí es uno de mis favoritos, aunque también el sermón de la misión, entonces es difícil elegir uno solo, ¿verdad? Platíquenlo en sus casas, para quienes están en línea, platiquen cuál sería el que más te deje enseñanza, cómo puedes aplicarlo en tu vida. Y bueno, para pasar a la segunda pregunta, ¿qué es la gran comisión y cómo cumplirla? Y acá hay un punto importante. Cuando nosotros hablamos del sermón de la misión, estamos hablando de Jesús dirigiéndose a sus discípulos, dándoles ciertas instrucciones que probablemente no vengan para ti y para mí directamente. Fíjate, acá es importante mencionar algo. No todo lo que está escrito en la palabra fue escrito para todos los que estamos aquí. Porque recuerden,
hay contextos, hay historias muy particulares y aunque podríamos como extraer enseñanza, no siempre nos está hablando a nosotros directamente. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta para no confundir. Sin embargo, este sermón de la misión les dio, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, les dijo, no se vayan por Samaria, cuando también vemos que él mismo cruzó Samaria, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿cómo aplican para mí? Ahora fíjate, a diferencia de la Gran Comisión, esta Gran Comisión sí la deja para que tú y yo la adoptemos y adaptemos a nuestra vida. Esta Gran Comisión sí nos dice, ¿no? Ve y haz discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, para que hagan todo lo que yo les he mandado. Entonces tenemos muy claras cuáles son sus ordenanzas, tenemos muy claras que nos enseña sobre el perdón, ¿verdad? Todo esto nos lo deja ya después de leer todo Mateo, nos deja muy claras ciertas enseñanzas que entonces tú sí puedes compartir con alguien más. Que tu Samaria, que tu Judea, ¿cómo es, amor? Recuérdame. Vayan y hagan discípulos a las naciones, empezando desde Jerusalén. Gracias. Jerusalén. Y entonces, imagínate, todo esto puede ser desde tu espacio, desde tu trabajo, desde tu colonia, desde tu gente alrededor, tu familia, perdón, hasta extenderlo, ¿no? Y hay quienes son llamados, como lo decíamos en alguna ocasión, para atravesar los continentes, ¿no? Y llegar a hablarles a aquellas personas que nunca han escuchado de Jesús. Pero tú y yo podemos empezar a hacerlo desde acá, ¿sale? Entonces, esta sería, pues, qué es la Gran Comisión y cómo poder cumplirla. Cúmplela desde la persona con la que te subes al transporte público o desde la persona que te recibe en la oficina. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las conclusiones del Evangelio según Mateo, teniendo en cuenta su estructura? Y acá pues ya es cuestión de que tú lo platiques con alguien más, lo recapacites un poco, lo reflexiones, ¿no? ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuáles serían estas conclusiones, ¿no? A diferencia de Lucas y de Marco, ¿qué es lo que piensas de esto? Entonces, pues los dejamos con estas preguntas. Vamos a orar para despedir a las personas que están en línea y nos vemos la próxima semana. Estamos a 2 clases de terminar este curso, de Reunidos a la Mesa.